Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez nuestro propósito será analizar y reconocer el adverbio y las clases de adverbios, para lo cual nos preguntamos ¿qué es el adverbio? Definición. El adverbio como categoría gramatical se define en 4 criterios. Criterio morfológico. El criterio morfológico dice que el adverbio es una palabra invariable porque no poseen accidentes gramaticales. Por ejemplo, no camines demasiado. Nos veremos allá. Criterio semántico. Dice que el adverbio es una palabra que expresa ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, duda y afirmación. Por ejemplo, viajaremos mañana presenta un adverbio de tiempo. Está muy feliz presenta un adverbio de cantidad. No te llamaré presenta un adverbio de negación. Criterio sintáctico. Dice que el adverbio se le conoce como modificador de modificadores, es decir, funciona como modificador del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Por ejemplo, él se sentó rápidamente. Vemos que está modificando a un verbo. En el siguiente ejemplo, Luciana está muy contenta. Vemos que el adverbio está modificando a un adjetivo. En el siguiente ejemplo, no iré muy lejos. Vemos que el adverbio muy está modificando a otro adverbio que es lejos. Criterio lexicológico. Dice que se incrementa constantemente, es decir, es de inventario abierto. Observamos este organizador visual que nos permite entender de manera global algunas características de los adverbios. Como ya habíamos visto anteriormente, por ejemplo, vemos que los adverbios complementan o modifican a un adjetivo, a un verbo o a un adverbio. También vemos que los adverbios se presentan en tipos. Por ejemplo, tenemos simples, compuestos y las locuciones adverbiales. En este otro organizador vamos a ver las clases de adverbios por su forma. Simples. Constan de una sola palabra. Por ejemplo, bien, pronto. Compuestos. Son adverbios acabados en mente. Rápidamente, por ejemplo. Y las locuciones adverbiales, que son un conjunto de palabras invariables que equivalen a un solo adverbio. Aquí vemos algunos ejemplos. A los tantos, de repente, sin ton ni son. Y continuando con el anterior organizador visual, vamos a ver la clasificación que también la vamos a desarrollar posteriormente. Aquí tenemos la clasificación semántica del adverbio. Se puede distinguir las siguientes clases. Adverbios de lugar, por ejemplo, allí, delante, abajo. Adverbio de tiempo, ya, hoy, mañana. Adverbio de orden, antes, después. Adverbio de modo, mal, bien, así. Adverbio de cantidad, muy, más, bastante. Adverbio de afirmación, efectivamente o sí. Adverbio de negación, no, tampoco, jamás. Adverbio de duda, acaso, quizás. Adverbios comparativos, más que, menos que. Adverbios relativos, dónde, cuándo, cómo. Y tenemos los adverbios interrogativos y exclamativos. En interrogativos, cómo, cuándo, dónde. No olvidemos que la diferencia está en la presencia de la tilde. Las locuciones adverbiales son construcciones formadas por nombres, adjetivos, adverbios, a veces con preposición que funcionan como un adverbio. Podemos clasificarlas igual que a los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, etc. Las locuciones adverbiales tienen un significado único
y tienen las mismas funciones que los adverbios. Por ejemplo, en las siguientes oraciones. Se marchó calle abajo. Vive a lo grande. Lo creyó a pies juntillas. Y finalmente, el último ejemplo, va de vez en cuando. Entre las clases de locuciones adverbiales tenemos las mismas que los adverbios: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación y de duda. Ahora veamos algunos ejemplos de locuciones adverbiales. En un abrir y cerrar de ojos significa rápidamente. A ciegas significa ciegamente. Al pie de la letra significa igual o exactamente. En mi vida significa nunca. Sin duda significa quizá. En verdad significa verdaderamente. A hurtadillas significa furtivamente. A tontas y a locas significa sin orden ni concierto. En un pispás significa en muy poco tiempo. Más o menos significa aproximadamente.